Siempre nos preguntamos en una sociedad inclusiva cómo funciona el tema de las personas con cierta o con discapacidad a la hora de asumir la educación superior. Entonces, por eso pensamos en preparar un tema que abordara la inclusión educativa de personas sordas en el nivel superior de la enseñanza académica. Por eso invitamos a Abraham Pérez, que es intérprete de lenguaje de señas, a Ariana Pérez, que estudia educación especial, a la profesora Magdalena Fresquet del Instituto Barona y a Donny Wilson, egresado de la educación superior en pedagogía y máster en ciencias también. Así que vamos a ver este programa que trata justamente sobre inclusión social. Bienvenidos una vez más a una de nuestras sedes itinerantes en el Hotel Iberostar Gran Pácar, en el mismísimo centro de La Habana. Estamos en el Triángulo de la Confianza. Bienvenidas, bienvenido al Triángulo de la Confianza. Estamos hablando de inclusión educativa de personas sordas en el nivel superior de la enseñanza académica en nuestro país. Así que en este caso, Abraham, tú nos vas a servir solo de intérprete o vas a también a opinar, porque tú eres profesor también, trabajas. Me parece muy buena opción. ¿Cómo se define el término de inclusión educativa? Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? Para hablar de inclusión tenemos que partir de elementos importantes como es la aceptación, la participación, la igualdad de oportunidades y la creación, en el caso de la inclusión educativa, de condiciones del contexto que posibiliten utilizar, o sea, aprovechar todos los elementos de derecho que tienen las personas de participar y de aprovechar esas oportunidades de educarse de conjunto con el resto de los miembros de la sociedad, en el caso de las personas con discapacidad, que en este caso estamos hablando de ellas, ¿no? Bueno, pues la inclusión educativa no es más que eso, crearle condiciones para que puedan participar y educarse en igualdad de condiciones con el resto de los estudiantes. ¿Cómo tú ves la inclusión educativa? Bueno, para mí tiene que ver precisamente con la equidad social, en este caso en el contexto educativo. Sobre todo hablando del nivel superior. O sea, algunas personas, por ejemplo, acceden al nivel medio en la enseñanza, pero en mi caso, pues, pienso que también debería accederse a la educación superior. ¿Son muchas las personas sordas que acceden a la educación superior? Bueno, no son muchas. Todavía tenemos expectativas de que sean cada vez más los que accedan a la educación superior. La educación media y media superior tiene una mayor concurrencia de personas con discapacidad auditiva, dígase sordos o hipoacúsicos. Sí. Pero tenemos ya una presencia importante de personas con sordera y con hipoacusia que están presentes en las universidades del país en las distintas carreras. ¿Cómo tú lo ves, Ariana? Yo lo veo, bueno, de hecho en el aula conmigo tengo compañeros que tienen esta discapacidad auditiva y es algo realmente novedoso para mí y para el resto del grupo, y de hecho lo hemos visto de otra manera, la necesidad de tener que incorporar a nuestro saber la lengua propia de ellos para poder comunicar. La propia necesidad ha llevado a que tengamos que comunicarnos de nuestra vía oral, pero también en la de ellos, para que sea mejor la dinámica del grupo. Pero sí. O sea, ambas partes han tenido que ir al encuentro de la otra, es lo que me quieres decir. Ellos a la nuestra y nosotros, para poder convivir en armonía, incluso tener relaciones para trabajar en equipo y para que la dinámica del grupo y de la clase, de como tal las actividades, salgan como se quiere, con la calidad. ¿Todas las personas sordas que están en el nivel superior dominan el español? Sí, claro. Dominan el español, lo que en su forma escrita, esencialmente.
ellos alcanzan niveles diferentes de desarrollo de su lengua oral, que sería su segunda lengua. Estamos hablando de personas que son bilingües, o sea que logran una competencia bilingüe, y su primera lengua es la lengua de señas, en nuestro caso la lengua de señas cubana. Ya la segunda lengua, en dependencia de sus particularidades individuales, la logran en mayor nivel en la lengua oral, pero sí la lengua escrita. Es que en español es que reciben ellos esencialmente la docencia, sus clases, con la presencia indudable de un intérprete que pueda facilitarle la información en su lengua natural, en la lengua de señas. Ariana, ¿cómo fue el proceso de encuentro entre el mundo de los oyentes, ustedes, y el proceso de los sordos a la vez que se integran en un aula para aprender una materia? ¿Cómo ustedes llegan a eso? ¿En qué medida cada parte cede su parte? Porque de alguna manera están hablando en tu lengua, no en la de él, y entonces a veces te sientes relentado tu proceso porque están traduciendo. ¿Cómo lo apreciaste tú? Bueno, en el primer momento fue algo, como le expliqué, novedoso. Primero resultó algo impactante porque nunca había tenido ese vínculo tan de cerca con personas sordas. Lo otro es que para trabajar el grupo, de manera general, dígase nosotros los estudiantes como los profesores, tuvimos que adaptarnos a un nuevo sistema de que, por ejemplo, ellos están al inicio del aula, en las primeras mesas antiguamente estaban al final, pero por la necesidad de el intérprete que esté cerca de la profesora para poder explicar y poder ellos ver con mejor claridad, tuvo que ser eso ya, por lo tanto, y hay un cambio que nosotros no estábamos acostumbrados. Segundo, hay que hablar de manera que uno cuando articule lo haga bien para que ellos puedan leer, ya que nos señamos bien como ellos, nos puedan leer bien los labios, dígase, los profesores también igual. Hemos tenido que ir aprendiendo la lengua de señas, que como parte del currículo también la damos, pero hay cosas que con ellos hemos ido aprendiendo más allá de lo que se nos pudo haber dado en las clases, pero realmente es algo novedoso, chocante también en algunos momentos, porque hay que esperar a veces, porque ellos quieren hablar y es un proceso que espérate porque no es tan fácil como nosotros. Abraham, que en este caso también es intérprete nuestro en el aula, porque también es alumno que tiene doble función. Él interpreta, pero además también tiene que recibir la docencia, entonces tiene que estar, es complejo porque a veces él se para, la duda, pero nos hemos ido aclimatando y hemos buscado estrategias entre el mismo grupo. A la hora de copiar, yo copio más rápido porque Abraham se quedó porque le está interpretando, porque no entendieron, y yo le presto la libreta, y así hemos creado como una estrategia de grupo para poder... ¿Te parece importante que hablemos de este tema? Claro. Donny, ¿te parece importante que hablemos de este tema a nivel de la sociedad cubana? Sí, claro, considero que es un tema muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta que depende mucho del centro educativo del que estemos hablando. Por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, en el Barona, pues ya están más acostumbrados a trabajar con sordos en condiciones de inclusión. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo estudié inicialmente informática y fue muy difícil. Sobre todo porque los profesores no estaban acostumbrados a trabajar con personas sordas. Por ejemplo, en aquel tiempo éramos 10 sordos estudiando en la carrera y teníamos muchas dificultades en la comunicación con los profesores, a pesar de que teníamos intérpretes, pero también era muy inconstante, estaban cambiando continuamente los intérpretes. A veces los profesores no tenían paciencia, no comprendían nuestras características, porque incluso entre las personas sordas también tenemos características diferentes como estudiantes. Y los profesores a veces no querían interrumpir, no querían dedicar tiempo porque tenían que cumplir con un horario, según nos decían. Por eso tratamos de ayudarnos entre nosotros mismos como estudiantes. Y además, algunas personas oyentes del grupo también nos ayudaban. Algunos, no eran la mayoría tampoco. Por eso yo pienso que en Cuba, o sea, de manera general, debería trabajarse más para que existieran las condiciones de inclusión apropiadas en todos los centros educativos
en este caso, de la enseñanza superior, no solo en una universidad pedagógica, sino en todos los centros a nivel nacional, para que tanto los estudiantes sordos como oyentes y los profesores, por supuesto, podamos relacionarnos en igualdad de condiciones. De esta manera, si una persona sorda, por ejemplo, tiene una duda, no se le debe rechazar, debe dedicársele el tiempo necesario como cualquier otro estudiante. Cuando un estudiante oyente, por ejemplo, tiene una duda, se le presta la atención, pues al estudiante sordo debería prestársele atención también. De esta manera yo continúo mis estudios, como decía anteriormente, pues accedí al nivel superior y luego también hice una maestría, en este caso en el CELAE. Y sobre todo en este centro, pues entonces ya se trabajaba mucho más en cuanto a las condiciones propias que debería tenerse para la inclusión de las personas con discapacidad auditiva, pero también para las personas que presentan otras discapacidades. Y teníamos una mejor relación entre todos. Pero sobre todo, repito, gracias a que en este centro existían las condiciones requeridas para la inclusión. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que poner el incienso. Este es un programa donde se enciende un incienso para propiciar el buen estado del debate. Así que encendemos el incienso y en instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de la inclusión de personas sordas en la enseñanza superior en nuestro país. Me gustaría saber, es decir, desde el punto de vista profesoral y desde el punto de vista del alumno, por ejemplo, Donny hizo maestría, o sea, él se licenció, hizo maestría, que eso lleva un esfuerzo tremendo llegar a ese punto con todas las escalas de las que hemos comentado. ¿A qué dificultades se enfrentan ustedes como profesores cuando quieren nivelar a una persona sorda en nuestro país? A ver, la inclusión indudablemente es un reto. Y aunque nuestra universidad pedagógica, incluso la facultad y la carrera de educación especial cuenta con los especialistas en el área que dominan, que conocen las particularidades de las personas sordas, los estudiantes se enfrentan a un grupo de profesionales que no son de la especialidad propiamente, claro, que son de la formación general. E indudablemente también hay que prepararlos. Es difícil impartir una clase con un intérprete todo el tiempo interpretando, porque además no tienes la seguridad de que esté llegando el contenido tal y como se está explicando. ¿Usted interpreta, profesora? No interpreto. Y no todos los profesores dominamos la lengua, o sea, dominan la lengua de señas. De manera que ya esa es una primera dificultad. El problema de la comunicación y del contar, de tener necesidad de contar con un intérprete para respetar su lengua y para hacer llegar a ellos el contenido de la manera precisa. Por otra parte, en nuestra universidad también preparamos a los profesores para esa docencia. Es importante también el trabajo individualizado con los estudiantes. Hay que sentarse después, hay que citarlo, convocarlo, preguntarles si han asimilado bien los contenidos, cuáles son las dudas que pueden presentar en el proceso del aprendizaje, porque a veces incluso una palabra que nos parece tan elemental, bueno, pues ellos no la han todavía apreciado bien y cuando, es eso lo que faltaba. Ariadne refería el tema de la lectura labiofacial. Hay que aprender también a hablar despacio, no excesivamente, pero sí pronunciar adecuadamente, tratar de expresarse correctamente. Y a veces ellos se quejan, el profesor es rápido, el profesor se vuelve a la pizarra y perdemos la expresión aun cuando se está interpretando. O sea, son muchas las barreras que a veces nos encontramos y que tenemos que ir solventando y que hoy constituyen para nosotros temas que estamos investigando y que estamos proponiendo alternativas de cómo prepararnos cada vez más para la inclusión, sobre todo porque, como ves, hay ya personas con discapacidad auditiva, sordos en este caso, e hipoacúsicos que han accedido a maestrías y a doctorado. Y entonces, porque tienen una capacidad de desarrollo intelectual, claro, porque tienen inquietudes científicas
y porque además sienten esa necesidad de volcarlas, de encontrar una salida, y nosotros tenemos que, en aras de esa inclusión, que además profesamos como sociedad, porque somos una sociedad inclusiva, tenemos que crear todas esas condiciones para que ellos puedan acceder y además tener éxito. Porque no es solo aceptar, no es solo dar la oportunidad, no es cumplir un sino plan. que ellos allí sientan que tienen éxito en lo que están haciendo, que se sienten bien y que están siendo considerados como sujetos de derecho y que están haciendo uso de esos derechos que tienen en nuestra sociedad. Por lo tanto, es un reto en el que estamos en todos los niveles, no solo el superior. Estamos hoy tratando el tema de la educación superior, pero en todos los niveles educativos en los que también la inclusión constituye un elemento importante, un proceso en el que estamos abocados todos, es un reto. Tenemos que seguir creando condiciones porque además implica calidad. La elevación de la calidad de la formación pasa por eso, porque en esa atención a la diversidad, donde están ellos, pero donde hay otros que también necesitan de esa atención diferenciada, pues eso también es inclusión educativa y es muy importante. Voy a regresar a ti ahora, pero quiero ver desde tu perspectiva de oyente, de persona que escucha, ¿cómo te preparas tú? Tú vas a licenciarte también en educación especial. ¿Sientes que se ha movido un poco la barrera hacia el logro de estas metas de las que estamos hablando, o todavía hay espacios vacíos, hay lagunas en las que se debe trabajar? Siento que sí hemos avanzado, porque bueno, como le dije anteriormente, ya dentro del currículo propio de la carrera como tal, está incluida la lengua de señas, como una asignatura más para esa formación de nosotros como profesionales. No, hay, porque realmente es poco, quizás todo lo que se aborda es muy poco porque es muy poco tiempo, pero existe el interés propio que tiene uno de comunicarme con él, de que yo quiero establecer una conversación sin ayuda de Abraham o ayuda del intérprete. Eso ha llevado a que quizás a veces hablo con ellos de atrevida, porque realmente tengo un vínculo con ellos bien de cerca, bien de cerca. Nos auxiliamos mucho, yo de ellos, para poder aprender su lengua, y ellos quizás de mí, cosas que, Ariane, por favor, me hace falta, y entonces me he visto en la necesidad de que sí, y se puede hacer más, dígase, a lo mejor extenderle un poco más las horas clase, o quizás darlo en 2 semestres o en 2 años continuos, la lengua, para poder profundizar un poquito más, pero lo elemental para la comunicación ya lo he logrado. Incluso he aprendido a regular cosas mías porque tiendo a hablar muy rápido y con ellos no, porque tengo que darle la cobertura que me puedan entender de lo que yo no logro, a señar, y entonces, pero sí es importante, hemos logrado, pero nos está faltando un poco más, pero creo que vamos bien. Desde nuestro proyecto de investigación que llevamos en la carrera, nosotros estamos encaminando una línea dirigida a poder preparar a estas personas en un curso preparatorio. Nos parece que es importante que ellos vayan desde el punto de vista lingüístico mejor preparados a ese primer año. ¿Los sordos o los oyentes? Los sordos. Y entonces estamos diseñando algo que pueda, durante un año, aquellos que van a incorporarse a la carrera, pues prepararse como en medicina existe el premédico para los extranjeros, ¿verdad? Que vienen a Cuba y comienzan en un año premédico a prepararse. Bueno, pues estamos diseñando para crear mejores condiciones cada vez para que ellos se incorporen en mejores condiciones al primer año. Vamos a ver si lo logramos. Lo van a lograr. Doni, ¿qué dificultades tuviste para hacerte máster? Bueno, yo realmente tuve muchas dificultades, mayormente en el nivel medio de la enseñanza, que fue muy difícil para mí. Yo había venido al 9º grado en una escuela especial, luego accedí al nivel medio, en el que tenía muchas dificultades con los intérpretes, que no existían, por supuesto, en la escuela especial, en la que algunos profesores, por ejemplo, utilizaban la lengua de señas, y entonces me estaba enfrentando a situaciones que eran totalmente nuevas para mí, que además eran muy traumáticas. También tenía que acostumbrarme a servirme del intérprete,
porque me gustaba ver al profesor y entonces me era difícil atender al profesor a la vez que veía al intérprete. Además, en la escuela especial estaba acostumbrado a que en el grupo éramos pocos, y ahora en el nivel superior, por ejemplo, cuando accedí a nivel superior, eran mucho más estudiantes. Era muy difícil la relación entre los sordos, por ejemplo, que estábamos en el grupo, y los oyentes, porque sobre todo no se entendía, tal vez, al menos así lo percibía yo, que todos somos iguales. La dificultad pues también se hizo evidente con los profesores, sobre todo en lo que tenía que ver con el hecho de que no se entendía que necesitábamos más tiempo por la diferencia del idioma. Ya en el nivel superior pues tenía el servicio de interpretación de manera más constante, pero a veces faltaba y dependía también de la asignatura. Por ejemplo, la asignatura que más trabajo me daba, con las que más presentaba dificultades, era con el español, porque mi lengua materna no es el español, es la segunda lengua para mí, y eso no se entendía. O sea, en el caso de las personas sordas, en mi caso, pues estoy obligado, por así decirlo, a ser bilingüe, y muchas veces no se entendía esta situación. Sí, o sea que tenemos el prejuicio o la mitología de que por haber nacido en Cuba, Tiene que hablar. tu lengua materna es el español y tu lengua materna es el lenguaje de señas. Efectivamente O es sea, así. tu segunda lengua es el español. Su primera lengua es la lengua de señas. Su primera lengua es la lengua de señas y su segunda lengua es el español. Claro. Porque en ellos también se Claro. da algo con el tema de la lengua materna. Es su lengua más natural, como Claro. algunos autores mencionan. Claro. Pero él nació en Cuba. Nació Y en su Cuba. familia habla el español. Habla el español. Generalmente, un alto por ciento, las familias de las personas sordas son oyentes. Son oyentes. Y entonces esa contradicción también, desde que son muy pequeñitos, Claro. la tienen. Entonces tienen que aprender esa que es su primera lengua. Y Claro. entonces, una vez que la dominan, pues por supuesto, es la que con la que ellos acceden en la vida, ¿no? Claro. A su desarrollo. Claro. Pero la confusión es casi radical, o sea, todos pensamos al revés. Todos pensamos al revés. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el canal Habana. Gracias también por sus mensajes electrónicos a esta dirección que aparece por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Bueno, seguimos hablando de inclusión de sordos en la educación superior. Dime una cosa, Abraham, que nos ha servido buenamente de traductor en estos dos programas, uno ya pasado y este. ¿Cuál es la función del intérprete en el lenguaje de señas cubanas? Bueno, la función del intérprete de lengua de señas cubana, como de cualquier otro intérprete, es precisamente la de ser mediador entre no solo dos lenguas diferentes, o tres, depende de la situación en que se encuentre, sino también entre dos culturas diferentes. Entre dos culturas diferentes. ¿Has tú tropezado o has experimentado dificultades al cumplir con tu función de intérprete? En ocasiones sí, porque frecuentemente se confunde cuál es la función del intérprete. A veces, por ejemplo, algunos profesores en el ámbito educativo interpretan que tal vez la función del intérprete es transmitirle el contenido a la persona sorda mientras el profesor se encarga del resto del grupo, y no es así. O sea, el intérprete simplemente es el mediador entre las personas sordas y el profesor. No está facultado desde el punto de vista ético de añadir información o de quitar ni de aclarar dudas cuando los estudiantes sordos tienen dudas. Simplemente tiene que limitarse a transmitir con fidelidad, con claridad y naturalidad la información de una lengua, de una cultura a la otra. Claro. ¿A qué crees que se deben estas dificultades? ¿O piensas tú que tal vez por el camino, como estábamos conversando ahora, pudieran solucionarse? Pienso que en buena medida estas dificultades se deben a la falta de conocimiento que aún existe en cuanto a
la comunidad sorda, en cuanto a las características propias, reales de la persona sorda, desde el punto de vista sociocultural y en cuanto a su lengua. Por supuesto, a medida que este conocimiento va llegando a la sociedad en general, pero en este caso a los profesores, pues estas barreras, estas dificultades que mencionaba anteriormente se van solucionando. Y esperamos, por supuesto, que gradualmente pues sean menos. ¿Tienes algún plan para alfabetizar a los profesores en el lenguaje de señas? Se trata de alfabetizar, en este caso. Bueno, yo quisiera que los profesores aprendieran lengua de señas, y puede ser realmente fácil. Los sordos estamos dispuestos a enseñarles. Por supuesto, somos las personas que tenemos la lengua de señas como primera lengua y los que estamos mejor facultados para transmitirla a las personas oyentes, en este caso a los profesores. ¿Hay algún plan en el camino, alguna metodología, algo que estés pensando? Tú eres máster ya. Bueno, precisamente cuando yo me gradué como máster, mi tesis de maestría estaba relacionada con la creación de un folleto para enseñar lengua de señas, un folleto de trabajo para enseñar la lengua de señas. Incluso para que los estudiantes pudieran trabajar de manera independiente cuando no tuvieran cerca a una persona sorda, valiéndose sobre todo de ayudas visuales, por supuesto. Es un trabajo que considero muy importante, muy bonito, sobre todo porque también transmite las características propias de esta lengua que es visogestual espacial. Y por supuesto debe tener una segunda parte en la que debo seguir trabajando. Qué bien. ¿Y de parte de los profesores oyentes, qué piensan? Claro, hay una disposición, no todos siempre están, no en todos los casos se logra con la rapidez que la puede lograr quizás una persona más joven, pero sí hay una disposición, sobre todo porque ya tenemos la experiencia de contar en nuestras aulas con personas con sordera. Por lo tanto, esa necesidad ya va demandando cada vez más el poder acceder a esa lengua. Y claro está que hay que acceder y acceder bien, porque no es hacer cualquier gesto, no es utilizar la lengua a medias, es conocer la lengua y aplicarla bien, porque eso es respetar también esa cultura. Y por eso es importante que cuando se aprenda correctamente y se pueda utilizar de esa misma manera. Creo que sí, que hay muchas potencialidades que tenemos que explotar y que en ese camino estamos. Esta pregunta es de aquí para allá, así que vas a empezar hablando tú. Después le toca a Ariadne y así sucesivamente. ¿Cómo podremos lograr o cómo podríamos lograr que nuestras universidades sean espacios más inclusivos, tanto como para oyentes como para sordos o hipoacúsicos? Bueno, como decía anteriormente, pienso que el conocimiento es fundamental para eso. Conocimiento de ambas partes. A veces hablamos de la inclusión como si pareciera que los sordos son quienes deben incluirse o a quienes hay que incluir, pero hay que entender que estamos en igualdad de condiciones, por tanto ambos tenemos que dar pasos para incluirnos, los sordos en la comunidad del oyente, pero el oyente también en la comunidad del sordo. Ariadne. Yo considero que eso es más bien de conciencia, de sentir la necesidad de que todos debemos comunicarnos. Y yo pienso que hace falta mucha sensibilidad para ponerse en el lugar del otro y saber que todo lo que hagamos es poco para que el otro se sienta feliz y se sienta reconocido como parte pleno de la sociedad. Para mí es muy importante la sensibilidad, como se ha dicho anteriormente, porque incluso yo pienso que la discapacidad como tal es un concepto que no es lo vital para mí, sino la sensibilidad de ambas partes, que nos ayudemos todos mutuamente. Eso es lo más importante para que existan condiciones de inclusión. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por el tiempo dedicado al Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes también por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en La Confianza
siempre nacen las buenas preguntas. Buenas noches.